La niebla se arrastraba entre los árboles como dedos fantasmagóricos, acariciando los troncos ancestrales que guardaban secretos más antiguos que la propia memoria. En el corazón de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas conseguía penetrar el dosel verde y denso, había un silencio peculiar aquella mañana. No era la ausencia de sonido, sino una suspensión, como si la propia selva contuviera la respiración. Los pájaros cesaron sus cantos. Los monos aulladores interrumpieron sus gritos, matutinos. Hasta el murmullo constante de los insectos parecía haber disminuido a un susurro respetuoso. Algo era diferente. Algo estaba a punto de ser revelado. Los árboles gigantescos se erguían como columnas de una catedral verde, sus copas entrelazadas formando un techo vivo que filtraba la luz en rayos dorados y verdosos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume dulzón de las orquídeas silvestres y el aroma penetrante de la resina que escurría por los troncos. El aire era denso, cargado de humedad y de una electricidad invisible que hacía hormiguear la piel. Era el tipo de atmósfera que precedía acontecimientos extraordinarios, cuando el velo entre lo visible y lo invisible se volvía más fino, casi transparente. En el pequeño pueblo a orillas del río, las personas despertaron con una sensación extraña en el pecho. Las mujeres más ancianas, aquellas cuyas arrugas contaban historias de décadas vividas en armonía con la selva, intercambiaron miradas significativas mientras preparaban el café de la mañana. Ellas sabían, siempre sabían. Sus abuelos les habían enseñado a leer las señales de la selva, a interpretar el comportamiento de los animales, a sentir los cambios en el viento. Y aquella mañana, todas las señales apuntaban hacia la misma dirección. Ella estaba regresando. Antes de comenzar este viaje extraordinario, forma parte de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Los más jóvenes del pueblo crecieron escuchando las historias. Alrededor de las fogatas, en las noches en que la luna se escondía detrás de las nubes y las sombras danzaban en las paredes de paja de las casas, los ancianos contaban sobre ella. La bruja del Amazonas, decían unos. La guardiana de la selva, corregían otros. Madre de las aguas, susurraban los pescadores con reverencia. Muchos nombres para una misma presencia, una fuerza que habitaba aquellas tierras desde tiempos inmemoriales, desde antes de que los primeros portugueses subieran el río, desde antes incluso de que las primeras tribus establecieran sus malocas en los claros. Nadie sabía con certeza cuándo había aparecido por primera vez. Las historias se perdían en las brumas del tiempo, se entrelazaban con leyendas indígenas y relatos de colonizadores asustados. Algunos decían que era una india poderosa que había aprendido los secretos más profundos de la selva. Otros juraban que era una entidad ancestral, un espíritu que tomaba forma humana para proteger la selva. Había quien creía que era simplemente una mujer muy anciana, tan anciana que superaba cualquier edad natural, preservada por la propia esencia del Amazonas. En lo que todos concordaban era en su apariencia, alta y erecta como una palmera real, con cabellos negros y largos que caían como una cascada de ébano hasta la cintura, entrelazados con lianas vivas y flores silvestres que nunca se marchitaban. Su piel tenía el color de la tierra mojada por la lluvia, marcada por tatuajes que parecían moverse cuando la luz los tocaba, dibujos de animales y plantas que contaban historias en un lenguaje olvidado. Sus ojos eran lo que más atemorizaba a aquellos que tuvieron la rara oportunidad de mirarla fijamente. Verdes como las aguas profundas del río en ciertos ángulos, dorados como el sol de la tarde en otros, negros como la noche sin luna cuando la ira la dominaba. Caminaba descalza por la selva, sus pies nunca dejando huellas, como si flotara, algunos centímetros sobre el suelo cubierto de hojas. Se vestía con tejidos hechos de fibras vegetales que parecían crecer directamente en su piel, teñidos con colorantes naturales en tonos de verde, marrón y rojo. En sus brazos,
collares y pulseras hechas de semillas, dientes de animales y cristales encontrados en las profundidades de la tierra tintineaban suavemente mientras se movía. Un olor peculiar la acompañaba, una mezcla de plantas medicinales, humo de madera sagrada y algo más, algo indefinible que hacía que las personas recordaran sueños olvidados y memorias de otras vidas. Decían que conocía cada árbol de la selva por su nombre, cada planta, cada animal, cada insecto, que podía conversar con los jaguares y que éstos la seguían como perros domesticados, que las anacondas se enrollaban en sus brazos como pulseras vivas y las arañas venenosas danzaban en sus manos sin jamás picarla. Los árboles se inclinaban cuando pasaba, abriendo camino a través de la vegetación más densa. Los ríos cambiaban su curso para no bloquear su camino. La propia lluvia dejaba de caer cuando levantaba las manos hacia el cielo. Pero ella no era solo leyenda. Había testigos. El viejo Sebastián, que ahora tenía más de 80 años y pasaba los días sentado en la puerta de su casa remendando redes de pesca, juraba que la había visto cuando era apenas un niño. Estaba cazando con su padre en las profundidades de la selva cuando se perdieron. La noche cayó rápidamente, como siempre sucede en la selva ecuatorial, y el miedo los paralizó. Fue cuando ella apareció, surgiendo de la oscuridad como si estuviera hecha de la propia noche. No dijo una palabra, solo caminó delante de ellos, y ellos la siguieron. Horas después, o tal vez minutos, el tiempo parecía no funcionar de la misma forma en su presencia, se encontraron de vuelta en el pueblo. Cuando se giraron para agradecerle, ella ya había desaparecido. Doña María, la partera que había traído la mitad de los niños del pueblo al mundo, también tenía su historia. En una noche de tormenta terrible, cuando el viento arrancaba árboles y el río amenazaba con desbordarse, fue llamada para asistir un parto difícil. La mujer estaba muriendo. El niño no lograba nacer, y no había tiempo para llevarla a la ciudad. Fue cuando la puerta se abrió sola y ella entró. Sin pedir permiso, se acercó a la mujer en trabajo de parto, colocó las manos sobre su vientre y comenzó a cantar. Una canción sin palabras comprensibles, una melodía que parecía venir de las raíces más profundas de la tierra. En minutos, el niño nació saludable y la madre sobrevivió. Cuando doña María intentó agradecer, encontró solo el eco de aquella canción extraña en el aire húmedo de la noche. También había relatos menos benignos. El maderero que intentó derribar una ceiba centenaria encontró todas sus herramientas rotas por la mañana, y sus manos cubiertas de heridas que tardaron meses en cicatrizar. El cazador que mató a un jaguar preñado vio todas sus armas desaparecer y fue encontrado 3 días después, desnudo y delirante, hablando sobre ojos verdes que lo perseguían en la oscuridad. El minero que contaminó el arroyo con mercurio despertó cubierto de lesiones que parecían quemaduras, aunque ningún fuego lo había tocado. La selva tenía sus leyes, y ella era la ejecutora de esas leyes. No por crueldad, sino por necesidad. La selva era su cuerpo, los ríos su sangre, los animales sus hijos. Herir la selva era herirla directamente, y ella defendía lo que amaba con una ferocidad que hacía temblar hasta los más valientes. Los años pasaban, las décadas se acumulaban, pero ella permanecía. Generaciones nacían y morían. El pueblo crecía lentamente. Nuevas familias llegaban subiendo el río en sus barcas cargadas de esperanzas y pertenencias. Las historias sobre ella se pasaban de padres a hijos, de abuelos a nietos, cada generación añadiendo sus propias experiencias e interpretaciones al mito vivo que habitaba la selva alrededor. Pero en los últimos tiempos, algo había cambiado. La selva era diferente. Las madereras llegaban cada vez más cerca, sus sierras eléctricas rasgando el silencio ancestral. Tractores abrían caminos que sangraban a través de la vegetación. Árboles que habían tardado siglos en crecer caían en minutos. El ruido de la destrucción resonaba día y noche. Los animales huían,
sus gritos de pánico perforando el aire. El río comenzó a cambiar de color, llevando barro y químicos de las áreas deforestadas río arriba. Los ancianos del pueblo observaban con tristeza. Sabían que esto no terminaría bien. La selva estaba herida, y cuando la selva sangraba, ella también sangraba. Algunos juraban haberla visto más frecuentemente en las últimas semanas, su silueta alta moviéndose entre los árboles al atardecer, sus ojos brillando en la oscuridad como brasas verdes. Otros hablaban de sonidos extraños viniendo de las profundidades de la selva, canciones antiguas que hacían erizarse el vello de la nuca, gritos que no pertenecían a ningún animal conocido. Fue Tomás, un niño de 12 años con ojos demasiado curiosos para su propio bien, quien la vio primero aquella mañana neblinosa. Había salido temprano para revisar las trampas de pesca que su padre había colocado en el arroyo. La niebla estaba tan densa que apenas podía ver sus propios pies, pero conocía el camino de memoria. Fue cuando la sintió. No la vio, no inicialmente, pero sintió su presencia como un cambio en la presión del aire, como la electricidad antes de un rayo. Estaba de pie en la orilla del arroyo, tan inmóvil que podría confundirse con un árbol. El agua corría alrededor de sus pies descalzos sin tocarlos, como si creara un círculo de respeto a su alrededor. Sus cabellos largos se movían suavemente, aunque no había viento. Los tatuajes en su piel parecían pulsar con luz propia en la penumbra de la mañana. Miraba fijamente el agua, y Tomás tuvo la impresión de que veía mucho más allá de la superficie, mucho más allá del lecho del río, como si pudiera ver todas las aguas del mundo conectadas en aquel pequeño arroyo. El niño quedó paralizado, mitad por miedo, mitad por fascinación. Todas las historias que había escuchado a lo largo de su corta vida volvieron a su mente en un torrente confuso. ¿Debería correr? ¿Debería acercarse? ¿Debería hablar? Antes de que pudiera decidir, ella giró la cabeza en su dirección. Sus ojos encontraron los de él, y Tomás sintió como si estuviera cayendo a través de capas de tiempo y realidad, viendo destellos de visiones que no lograba comprender completamente. La selva antes de la llegada de los humanos, pueblos antiguos danzando alrededor de fogatas, árboles gigantescos elevándose hacia el cielo, animales que ya no existían, y ella, siempre ella, observando a través de las eras. Entonces sonrió. Fue una sonrisa triste, cargada de conocimiento y melancolía. No dijo nada, pero Tomás escuchó palabras en su mente, claras como si fueran habladas en voz alta. Palabras sobre equilibrio, sobre respeto, sobre las consecuencias de romper las antiguas alianzas entre humanos y naturaleza. Palabras de advertencia. No entendió todo, era demasiado joven, pero sintió el peso de ellas en su pecho como piedras. Cuando parpadeó, ella había desaparecido. La niebla se movió, arremolinándose en el lugar donde había estado, y luego se asentó nuevamente como si nada hubiera sucedido. Pero el arroyo parecía diferente ahora. El agua brillaba con una cualidad extraña, casi luminiscente, y en el aire flotaba aquel olor característico, plantas medicinales y madera sagrada. Tomás corrió de vuelta al pueblo, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Encontró a los ancianos reunidos en la casa de don Juan, como si estuvieran esperando noticias. Cuando comenzó a contar, jadeante, lo que había visto, ellos solo asintieron con la cabeza. Sabían. De alguna forma, siempre sabían. Doña Francisca, la más anciana de todos, con sus 90 y tantos años y ojos que habían visto casi un siglo de cambios, habló con voz débil pero firme. Ella había aparecido ante la abuela de doña Francisca décadas atrás, en tiempos de gran sequía, cuando el río se secó casi completamente y las plantaciones murieron. La bruja del Amazonas había caminado hasta el centro del pueblo, algo que raramente hacía, y había colocado sus manos en el suelo seco y agrietado. Cantó durante 3 días y 3 noches sin parar, y al cuarto día las lluvias volvieron, no de forma violenta, sino
constante y generosa, salvando lo que quedaba de las cosechas y llenando nuevamente el río. Pero siempre había un precio. Siempre había una lección. Después de aquel episodio, la abuela de doña Francisca contó que vio a la bruja partir, tambaleándose ligeramente, como si el esfuerzo de traer la lluvia hubiera consumido parte de su propia esencia. La selva era su fuerza, pero usar esa fuerza tenía un costo. No era invencible, solo increíblemente poderosa. Y cuando la selva sufría, ella sufría también. Los días siguientes fueron extraños en el pueblo. Las personas hablaban en susurros, miraban nerviosamente la línea de árboles que marcaba el inicio de la selva densa. Los madereros río arriba continuaban su trabajo, ajenos o indiferentes a las advertencias que circulaban entre los ribereños. El ruido de las motosierras resonaba incluso de noche, una profanación del silencio sagrado que siempre había envuelto la selva después del atardecer. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder. Cosas pequeñas al inicio. Herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Motosierras que se negaban a encender, aunque fueran nuevas. Árboles que, al caer, parecían caer siempre en la dirección equivocada, amenazando con aplastar a los trabajadores que apenas lograban saltar fuera del camino. Los hombres comenzaron a ponerse nerviosos, a susurrar entre sí sobre mala suerte y maldiciones. El capataz, un hombre grande y rudo llamado Santos que no creía en historias de viejos, se rió de esas preocupaciones. Dijo que eran solo coincidencias, que los hombres se estaban volviendo supersticiosos. Aumentó las horas de trabajo, exigió más árboles derribados, más área limpia. Quería cumplir las metas impuestas por los jefes de la ciudad grande, ganar sus bonos, probar su valor. La noche en que Santos decidió trabajar hasta tarde, mucho después de que los otros habían regresado al campamento, la luna estaba llena y baja en el cielo, teñida de rojo por algún fenómeno atmosférico que dejaba todo con una coloración de sangre. Estaba solo, terminando de marcar una secuoya centenaria para ser derribada al día siguiente, cuando escuchó el canto. Era diferente de cualquier sonido que hubiera escuchado. No era exactamente música, pero tampoco era solo voz. Era como si la propia selva hubiera encontrado una garganta y estuviera expulsando su agonía en ondas sonoras. El canto venía de todas las direcciones y de ninguna, acercándose y alejándose como mareas invisibles. Santos sintió su sangre helarse, algo que no experimentaba desde niño, cuando su abuelo lo encerraba en el sótano oscuro como castigo. Ella emergió de las sombras entre los árboles, y por primera vez en su vida adulta, Santos comprendió el verdadero significado de la palabra terror. Era más grande de lo que había imaginado, más real, más presente. La luz roja de la luna la iluminaba por detrás, creando un aura que pulsaba alrededor de su cuerpo. Sus ojos no reflejaban la luz, la absorbían. 2. Agujeros negros que parecían succionar todo el coraje de quien los miraba. Caminó hasta el árbol que él había marcado. Colocó sus manos en el tronco, y Santos escuchó algo que sonaba como un gemido, como si el árbol estuviera llorando. Los tatuajes en su piel brillaban ahora con intensidad total, pulsando en ritmo con los latidos cardíacos acelerados del hombre aterrorizado. Se giró lentamente para mirarlo, y cuando habló, su voz tenía la cualidad de la tierra moviéndose, de raíces rompiéndose, de aguas represadas finalmente encontrando su camino. No eran palabras en portugués, ni en español, ni en ningún idioma que Santos reconociera, pero entendió. Comprendió en el nivel más primitivo de su cerebro, aquella parte que aún recordaba cuando los humanos eran presas y no depredadores. Ella estaba diciendo que la selva tenía límites, que la paciencia, incluso la paciencia medida en siglos, eventualmente se agotaba, que cada árbol derribado era un corte en carne viva, que la sangre de la tierra eventualmente exigiría pago. Santos corrió. Dejó atrás sus herramientas, sus botas, su dignidad. Corrió como nunca había corrido.
tropezando con raíces, siendo azotado por ramas, cortado por espinas. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Cuando finalmente cayó, exhausto, descubrió que estaba en la entrada del campamento, aunque tenía la certeza de haber corrido en la dirección opuesta. Ella lo había guiado de vuelta, así como había guiado al pequeño Sebastián, décadas atrás. Pero esta vez no había bondad en el gesto, solo una advertencia final. A la mañana siguiente, Santos reunió sus cosas y partió. No explicó nada a nadie, no esperó el pago. Simplemente tomó su mochila y comenzó a caminar río abajo, hacia la civilización, hacia los lugares donde el concreto había enterrado la tierra y las luces eléctricas habían expulsado las sombras. Lugares donde podría esconderse del recuerdo de aquellos ojos. Pero la operación de deforestación no se detuvo. Nuevos hombres llegaron, trayendo máquinas más grandes, herramientas más eficientes. La empresa no iba a renunciar a su lucro por las supersticiones de un capataz asustado. El ritmo de la destrucción aumentó. Áreas que habían tardado milenios en crecer eran convertidas en tierra desnuda en cuestión de días. El ruido se volvió ensordecedor, continuo, una agresión constante a los tímpanos de la selva. Los animales comenzaron a aparecer en el pueblo. Primero fueron los más pequeños, ratones y lagartijas buscando refugio. Después vinieron monos confundidos, aves con plumaje cubierto de polvo, serpientes que normalmente evitaban áreas humanas. Todos huyendo, todos buscando seguridad en lugares que ya no existían. Los pescadores notaron que los peces estaban desapareciendo del río, asustados por el barro que volvía las aguas turbias y venenosas. Doña Francisca enfermó. No era una enfermedad común, ningún remedio parecía ayudar. Permanecía acostada en su hamaca, murmurando en lenguas antiguas, sudando y temblando como si ardiera en fiebre, aunque su piel estuviera fría al tacto. Decía que podía sentir cada árbol cayendo, como si fueran sus propias costillas siendo quebradas. Decía que podía oír el llanto de la tierra, un lamento que nunca cesaba. Las otras mujeres ancianas del pueblo comenzaron a presentar los mismos síntomas, una epidemia de empatía que las conectaba al sufrimiento de la selva. Fue Tomás, nuevamente, quien encontró la advertencia. Había vuelto al arroyo, incapaz de resistir el llamado de aquellas aguas donde la había visto. En la orilla, arregladas con cuidado imposible, estaban semillas. Cientos de ellas, miles quizás, de todos los árboles de la selva, cada una colocada con propósito, formando un patrón que no era aleatorio. Desde arriba, visto desde la perspectiva de un pájaro o de algo que volara aún más alto, el patrón formaría una imagen. Un árbol gigantesco, sus raíces extendiéndose en todas direcciones, sus ramas alcanzando el cielo. El niño entendió. Era un mensaje, un último llamado. Las semillas eran memoria, eran futuro, eran promesa y amenaza al mismo tiempo. Decían que la selva podría renacer, pero solo si le daban la oportunidad. Decían que cada semilla contenía el potencial para un nuevo árbol centenario, un nuevo hogar para miles de criaturas, un nuevo pulmón para que el mundo respirara. Pero también decían que si la destrucción continuaba, llegaría un punto sin retorno, un momento en que no habría suficientes semillas, no habría suficiente tiempo, no habría suficiente esperanza. Tomás llevó a algunos de los ancianos a ver. Permanecieron en silencio por mucho tiempo, mirando aquel arreglo imposible. Entonces don Juan, que raramente hablaba, pero cuando lo hacía todos escuchaban, dijo que conocía historias de otros tiempos, pasadas de generación en generación. Historias sobre lo que sucedía cuando la selva finalmente perdía la paciencia. Contó sobre una aldea río arriba, décadas atrás, que había decidido quemar un área sagrada para plantar pastizales. La bruja del Amazonas había aparecido y suplicado que no lo hicieran. Se rieron de ella, la llamaron bruja vieja y loca. Prendieron fuego a la selva en una mañana seca. El fuego prendió rápido,
consumiendo la vegetación antigua en un horno de calor insoportable. Pero entonces el viento cambió. Cambió de una forma que ningún viento natural cambiaría, girando en un círculo perfecto, empujando las llamas de vuelta hacia la aldea. En una noche, todo desapareció. Las casas, las personas, los animales domésticos. Cuando exploradores llegaron semanas después, encontraron solo cenizas y silencio. Y en el centro de donde la aldea había estado, un árbol nuevo crecía, imposible en su velocidad, ya con metros de altura. Decían que si colocabas el oído en el tronco de aquel árbol, aún podías oír gritos atrapados en su madera. Los hombres que escucharon esta historia temblaron. Incluso aquellos que no creían completamente, que atribuían las historias a la imaginación superactiva de mentes simples, sentían un frío en la columna que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Algo antiguo en sus cerebros, algo que venía de cuando la humanidad aún vivía en cavernas, reconocía la verdad en las palabras del viejo. Intentaron advertir a los madereros. Enviaron mensajes, mandaron personas hasta el campamento río arriba. Fueron recibidos con burla y amenazas. Los jefes de la operación no querían oír sobre brujas y maldiciones. Hablaban sobre contratos firmados, plazos a cumplir, ganancias a realizar. La máquina del progreso, decían, no podía ser detenida por cuentos de hadas. El mundo necesitaba madera, espacio, desarrollo. La selva era solo un recurso a ser explotado, no una entidad a ser respetada. La última noche de luna llena de aquel mes fue cuando todo cambió. El cielo estaba despejado, inusualmente despejado para el Amazonas, donde las nubes eran compañeras constantes. Las estrellas brillaban con una intensidad que hacía doler los ojos mirarlas directamente. La luna colgaba enorme y blanca, tan grande que parecía posible tocarla solo extendiendo la mano. No había viento, ni siquiera la brisa suave que normalmente soplaba del río. El aire estaba quieto, esperando. En el pueblo nadie podía dormir. Los niños lloraban sin motivo aparente. Los perros aullaban ininterrumpidamente, un coro de ansiedad que resonaba de casa en casa. Los ancianos permanecían despiertos, sentados en sus sillas y hamacas, mirando fijamente en dirección de la selva, como si pudieran ver a través de la oscuridad hasta el corazón de la selva. Ella caminó, no de la manera como había caminado antes, silenciosa e invisible. Esta vez, cada paso era sentido. El suelo temblaba ligeramente, ondulaciones que se extendían como si la tierra fuera hecha de agua. Los árboles se inclinaban en reverencia a su paso, sus ramas susurrando en un lenguaje de hojas y viento. Animales salieron de sus madrigueras y nidos para observarla pasar, jaguares y pacas lado a lado, olvidando sus relaciones de depredador y presa, unidos en su reconocimiento de algo mayor que todos ellos. Sus tatuajes brillaban ahora como líneas de fuego verde, iluminando su camino a través de la oscuridad. Sus cabellos flotaban alrededor de ella como si estuviera sumergida en agua, aunque el aire permanecía inmóvil. De sus ojos escurrían lágrimas, pero eran lágrimas extrañas, espesas y oscuras, que caían al suelo e inmediatamente brotaban en pequeñas plantas, que crecían a velocidad imposible. Llegó al corazón del área deforestada. Era una cicatriz obscena en la piel de la selva, hectáreas de tierra desnuda y lastimada, tocones de árboles elevándose como dientes rotos, pilas de ramas y hojas dejadas para pudrir. El olor a savia y muerte era opresivo. El silencio era absoluto. Ningún animal quedaba allí para cantar o llamar. Solo el vacío dejado por la destrucción. Se arrodilló en el centro de la devastación, sus manos tocando la tierra herida con una delicadeza que contrastaba con la furia que emanaba de cada poro de su ser. Comenzó a cantar, pero este canto era diferente de todos los otros que había producido. Era un lamento y una convocación, un adiós y un renacimiento, un fin y un comienzo entrelazados de forma imposible. La tierra comenzó a responder.
grietas se formaron en el suelo compactado. No grietas de sequedad, sino de movimiento, de algo empujando desde abajo hacia arriba. De las grietas emergieron raíces, gruesas como brazos de hombre, retorciéndose y extendiéndose en todas direcciones. Las raíces encontraron los tocones de los árboles muertos y se enrollaron alrededor de ellos, pulsando con vida renovada. En minutos, brotes verdes surgieron de los tocones, creciendo con velocidad que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que los madereros pensaban conocer. Los hombres en el campamento despertaron con el ruido. No era un ruido fuerte, pero era profundo. Venía de dentro de la propia tierra, una vibración que hacía resonar los huesos. Salieron de sus carpas y quedaron paralizados por lo que vieron. El área que habían limpiado se estaba transformando ante sus ojos. Los árboles crecían de vuelta, no de semillas, sino de los propios tocones que habían dejado atrás, elevándose metros por minuto, sus troncos engrosando, sus ramas extendiéndose, sus hojas desplegándose en explosiones de verde, y en el centro de todo, iluminada por la luz imposible que emanaba de la vegetación renaciente, estaba ella. Más grande que la vida, más real que cualquier realidad que conocieran. Sus ojos encontraron los de ellos, uno por uno, y en cada mirada había juicio. No juicio humano, no condena moral, sino algo más profundo. El reconocimiento de que habían roto un pacto antiguo, habían violado un equilibrio sagrado, habían tomado mucho y no devuelto nada. Los hombres comenzaron a correr, algunos hacia sus vehículos, otros simplemente lejos, no importaba la dirección. Las máquinas, aquellas herramientas poderosas de destrucción, estaban siendo envueltas por las raíces que crecían, siendo jaladas hacia dentro de la tierra como si el suelo estuviera recuperando lo que había sido robado. Tractores desaparecían bajo olas de vegetación. Motosierras eran aplastadas por árboles que brotaban directamente a través de ellas. El campamento entero estaba siendo consumido, no por fuego, sino por vida, por un exceso de crecimiento tan violento como cualquier destrucción. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, el pueblo envió a algunos de los hombres más valientes a verificar. Tomás insistió en ir, su curiosidad más fuerte que su miedo. Lo que encontraron era inexplicable para mentes que vivían dentro de las fronteras de lo racional. Donde había estado el área deforestada, ahora crecía una selva. No una selva joven, sino árboles que parecían tener décadas, algunos incluso siglos, imposibles en sus dimensiones y madurez. Donde había estado el campamento de los madereros, había solo selva densa, ninguna señal de que humanos jamás hubieran pisado allí. Algunos de los madereros fueron encontrados río abajo, delirantes, hablando de árboles que caminaban y raíces que perseguían. Otros nunca fueron encontrados. Las empresas enviaron investigadores, que hicieron informes confusos sobre crecimiento forestal atípico y posible uso de sustancias alucinógenas por los trabajadores. Eventualmente, decidieron que aquella área no valía el problema. Había madera más fácil de extraer en otros lugares donde la selva no luchaba de vuelta. Doña Francisca se recuperó aquella mañana. Despertó de su fiebre como si nunca hubiera estado enferma, sus ojos claros y enfocados. Dijo que había soñado con la selva cantando una canción de victoria. Temporal, quizás, pero victoria aún. Las otras mujeres ancianas también mejoraron, como si una cuerda que las estrangulaba hubiera sido cortada. Pero ella no fue vista más. Tomás volvió al arroyo muchas veces, esperando otro vislumbre, otro mensaje. Las semillas que habían formado aquel patrón impresionante habían desaparecido, presumiblemente llevadas por animales o absorbidas por la tierra. El lugar parecía común ahora, solo otro arroyo entre miles que cortaban la selva. Pero a veces, cuando la luz caía de la manera correcta, Tomás juraba poder ver huellas en la orilla, huellas que no parecían hundirse en el barro,
como si quien las hiciera apenas tocara el suelo. Los años pasaron nuevamente. El pueblo permaneció. Las personas continuaron sus vidas de títer, pesca y pequeña agricultura. Pero cambiaron. Se volvieron más cuidadosos, más respetuosos. Antes de cortar un árbol, incluso para necesidades genuinas, hacían un ritual pequeño, pidiendo permiso, prometiendo usar solo lo necesario. Enseñaban a sus hijos sobre el equilibrio, sobre la necesidad de dar tanto como se recibe, sobre respetar lo que no se comprende completamente. Nuevos visitantes llegaban al pueblo a veces, investigadores o turistas atraídos por las historias sobre el área de crecimiento forestal milagroso. Siempre eran llevados a ver, y siempre volvían callados, pensativos, tocados por algo que no podían nombrar. La selva allí era diferente. Los árboles crecían de formas imposibles, sus ramas entrelazadas en patrones geométricos que parecían casi intencionales. Los animales eran más abundantes, más atrevidos, como si supieran que aquel era un lugar seguro. Y había una sensación en el aire, una presencia que hacía que las personas hablaran en susurros y se movieran, con cuidado, como si estuvieran en un templo o catedral. Tomás creció, se convirtió en hombre, tuvo sus propios hijos. Y para ellos, así como le había sido contado a él, contaba las historias. Sobre la bruja del Amazonas, la guardiana de la selva, la madre de las aguas. Sobre cómo protegía y castigaba, curaba y destruía, amaba y enfurecía. Sobre cómo la selva no era solo un lugar, sino un ser vivo, consciente de alguna forma que los humanos apenas comenzaban a comprender. Y sobre cómo ella era, el puente entre ese ser y el mundo de los hombres, la traductora de un lenguaje hablado en raíces y clorofila, en depredación y simbiosis, en ciclos de vida y muerte que giraban hacía millones de años antes de que los primeros humanos descendieran de los árboles. Sus hijas escuchaban con ojos muy abiertos, haciendo preguntas que él no siempre podía responder. ¿Estaba ella todavía allí? ¿Era buena o mala? ¿Por qué protegía la selva pero también ayudaba a las personas a veces? Tomás respondía de la mejor forma que podía, explicando que ella estaba más allá del bien o el mal, operando en una moralidad más antigua y más compleja que la ética humana. Ella era la selva, y la selva simplemente existía, sin juicios morales, solo con las reglas inmutables de equilibrio y consecuencia. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba de cierta manera y el aire se cargaba con aquel olor característico de plantas medicinales y madera sagrada, Tomás miraba la línea oscura de árboles, que marcaba el inicio de la selva, y se preguntaba. Se preguntaba si ella todavía caminaba por allí, sus pies descalzos apenas tocando el suelo cubierto de hojas. Se preguntaba si los observaba, a él y al pueblo, midiendo sus acciones, pesando su respeto por la selva que sustentaba sus vidas. Se preguntaba si otras amenazas vendrían, si ella tendría que intervenir nuevamente, si su paciencia medida en siglos eventualmente se agotaría completamente. Nunca la vio nuevamente. Pero eso no significaba que ella no estuviera allí. La selva estaba viva de maneras que continuaban sorprendiéndolo. Senderos que conocía de memoria a veces cambiaban, no dramáticamente, pero lo suficiente para notarlo. Árboles que deberían estar muertos brotaban hojas nuevas. Animales que estaban casi extintos en la región de repente se volvían comunes nuevamente. La selva curaba sus propias heridas, lentamente pero constantemente, como si manos invisibles trabajaran incansablemente para deshacer cada daño. Y había las señales. Pequeños regalos dejados en los senderos. Una fruta rara colocada en la entrada de una casa cuando un niño estaba enfermo. Hierbas medicinales apareciendo misteriosamente en el umbral de la puerta de un enfermo. Huellas extrañas encontradas después de noches de luna llena. Canciones oídas en el viento que no parecían venir de gargantas humanas. La sensación de ser observado, no con malicia, sino con una curiosidad antigua y paciente. Doña Francisca, antes de finalmente partir para
Unirse a los ancestros. Dijo a Tomás que ella nunca se iría completamente, que mientras hubiera selva existiría de alguna forma, que estaba hecha de la propia esencia del Amazonas, tejida en el ADN de cada planta y animal, disuelta en las aguas de los ríos, suspendida en la humedad del aire, que era múltiple y singular al mismo tiempo, pudiendo estar en 1000 lugares o en ninguno, visible cuando elegía o invisible cuando prefería, pero siempre presente, siempre vigilante, siempre protectora. La tía anciana dijo que había comprendido finalmente, en sus años de vida, que la bruja del Amazonas no era exactamente una persona. Era una manifestación. La selva tenía una conciencia, difusa y alienígena para mentes humanas, pero real. Y cuando necesitaba interactuar con el mundo de los hombres, cuando necesitaba advertir o castigar o ayudar, creaba una forma que pudiera ser comprendida. Una mujer de poder inmenso, con ojos que veían eras y manos que podían curar o destruir. Un símbolo vivo de la propia selva. Y así las historias continúan siendo contadas. Nuevas generaciones crecen sabiendo sobre ella, llevando el conocimiento como un amuleto protector, sabiendo que la selva no es indefensa, que tiene su propia guardiana, que existe un poder allí que no puede ser comprado o vendido, derrotado o dominado. Un poder que solo pide respeto y equilibrio, que solo exige que se tome menos de lo que se da, que se recuerde siempre que los humanos son parte de la selva, no sus señores. El mundo, allá afuera, continúa cambiando, volviéndose más rápido, más ruidoso, más desconectado de la tierra. Pero en el pequeño pueblo a orillas del río, rodeado por la inmensidad verde del Amazonas, las personas viven con un pie en cada mundo. Usan teléfonos celulares y herramientas modernas, pero también hacen ofrendas para la selva. Van a la escuela y aprenden ciencia, pero también aprenden las historias antiguas, las canciones sagradas, los rituales de respeto. Entienden que ambos son verdaderos, que magia y realidad no son opuestos, sino caras diferentes de la misma moneda. Y cuando alguien de afuera pregunta si realmente creen en la bruja del Amazonas, sonríen aquella sonrisa que lleva siglos de sabiduría. No responden directamente. En vez de eso, apuntan a la selva que todavía permanece en pie, vibrante y viva contra todas las probabilidades. Apuntan al área que creció de vuelta en una noche, un milagro verde que hasta los científicos no logran explicar completamente. Apuntan a la abundancia de vida que persiste alrededor del pueblo cuando otras áreas murieron. Apuntan a la paz que sienten, incluso en tiempos difíciles, sabiendo que no están solos, que la selva cuida de quien cuida de ella. La verdad, dicen los ancianos, no necesita ser probada con evidencias científicas o fotografías. La verdad se siente en los huesos, se conoce en el corazón, se reconoce en el alma. La verdad es que la selva vive, respira, siente, y si vive, ¿por qué no podría tener una conciencia? Y, si tiene conciencia, ¿por qué no podría manifestarla? Y si se manifiesta, ¿por qué esa manifestación no podría ser la figura que generaciones conocieron como la bruja del Amazonas, la guardiana de la selva, la madre de las aguas? El sol se pone sobre el pueblo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, reflejándose en las aguas oscuras del río. Los niños vuelven de sus juegos, los pescadores regresan con sus redes, las mujeres llaman a sus familias para la cena. Es un final de día como tantos, otros, común en su belleza silenciosa. Pero si prestas atención, si realmente escuchas, puedes oír algo más allá de los sonidos normales. Un canto distante, tal vez, o el susurro de hojas que parece casi formar palabras. Una risa que resuena desde las profundidades de la selva, alegre y salvaje. Una presencia que lo permea todo, conectando cada ser vivo en una red invisible de conciencia y cuidado. La selva respira. El Amazonas vive. Y en algún lugar entre los árboles antiguos, donde la luz del
Sol se fragmenta en 1000 tonos de verde, donde el aire es denso con el olor de vida en todas sus formas. Ella camina, guardiana eterna de uno de los últimos grandes misterios del mundo, puente entre lo humano y lo salvaje, recordatorio constante de que no todo puede ser medido, categorizado o controlado. Algunas cosas simplemente son, existiendo en un plano que trasciende la comprensión limitada de la mente humana moderna. Y mientras haya selva, mientras haya árboles elevándose hacia el cielo y raíces sumergiéndose en la tierra, mientras haya animales corriendo por la selva y aguas fluyendo en ríos ancestrales, ella permanecerá, cambiando de forma quizás, adaptándose a los nuevos tiempos, pero nunca desapareciendo completamente, porque no es solo una bruja o un espíritu o un mito. Es la promesa de que la naturaleza no ha sido completamente domada, de que todavía existen lugares donde lo salvaje reina, de que la humanidad no ha olvidado completamente cómo vivir en armonía con la tierra, que la sustenta. Los ancianos dicen que si eres puro de corazón y respetuoso en tus intenciones, si caminas por la selva con humildad y gratitud, puedes encontrarla. No de la forma dramática de las historias, tal vez, pero en señales pequeñas y preciosas. Una flor rara floreciendo en el camino. Un animal que no debería estar allí, observándote con curiosidad inteligente. Una brisa que lleva aquel olor característico. Una sensación de ser bienvenido, de estar en casa, incluso en el corazón de la selva más densa. Y si eres amenaza para la selva, si vienes con intenciones de explotación y destrucción, ella también te encontrará. No para conversión o educación, sino para protección de lo que ama. Y en ese encuentro, comprenderás finalmente, tal vez demasiado tarde, que hay fuerzas en este mundo que exceden el poder de máquinas y dinero, que hay una justicia más antigua que leyes humanas, que hay consecuencias para cada acción, equilibradas en una balanza que no perdona ni olvida. La noche cae completamente ahora sobre el pueblo. Las luces se encienden en las casas, pequeños puntos de calor humano contra la vastedad oscura de la selva circundante. Pero la oscuridad no es amenazante aquí, no para aquellos que conocen sus secretos y respetan sus límites. Es protectora, envolvente, como un manto suave lanzado sobre los hombros. Y en las sombras, entre los árboles, tal vez, solo tal vez, un par de ojos verdes brilla por un momento antes de desaparecer, guardando, siempre guardando, eterna en su vigilia, infinita en su paciencia, implacable en su protección. La bruja del Amazonas. Un nombre dado a algo que trasciende nombres. Una historia contada sobre algo que existe más allá de historias. Una leyenda basada en una verdad tan profunda que solo puede ser tocada a través de metáfora y mito. Fue, es, será. Mientras la selva respire, estará allí, una presencia constante en el corazón verde del mundo, recordando a todos que algunos lugares todavía son sagrados, algunos poderes todavía son misteriosos, y algunas historias nunca terminan realmente, solo continúan siendo contadas bajo nuevas formas para nuevas generaciones, llevando siempre el mismo mensaje esencial. Respeta la tierra, respeta la vida, respeta el misterio, o aprende a través de consecuencias que preferirías nunca haber encontrado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Hasta la próxima historia.